Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el Padre Francesco Voltaggio. שאלתי מת אדוני, אותה אבקש, אותה אבקש. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom lekullechem, Salam milal Jami', paz a todos. En este episodio queremos profundizar en el concepto de misericordia en su trasfondo judío, especialmente sobre un término a través del cual se exprime la misericordia en el Antiguo Testamento, que es el término rachamim, que quiere decir entrañas de misericordia. Se trata también de un tema pascual. Estamos en el tiempo de Pascua y profundamente en tema con este Domingo de la Divina Misericordia, que es también el domingo en albis, como se dice en latín, el domingo en túnicas blancas. En este tiempo de Pascua, Cristo nos abre sus tesoros, sus entrañas. A través de su costado podemos, como dice San Bernardo, chupar miel de la roca. Sus gloriosas llagas son un camino abierto para nosotros hacia el amor y la misericordia infinita de Dios. En Jesucristo se han revelado y abierto para nosotros las entrañas de la misericordia divina. Él en su misterio pascual es la revelación de la esencia misma de Dios, que es amor. Dios es amor. Y así podemos conocer la amplitud y la profundidad del amor de Dios, como dice San Pablo en la carta a los Efesios, donde nos invita a comprender junto con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y nos invita a conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento para que seamos colmados de toda la plenitud de Dios. Y en la carta a los Colosenses, además, afirma que en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, los tesoros de su misericordia también. Y hoy queremos acercarnos a estos tesoros a la luz del trasfondo judío para luego profundizar en el Nuevo Testamento y en los orígenes de la Iglesia, en los padres de la Iglesia. Deseo comenzar precisamente con la cita de un texto talmúdico, según el cual incluso Dios reza. Parece curioso, parece raro. Pues sí, por extraño que pueda parecer, también Dios reza. ¿Y a quién va dirigida su oración? Naturalmente a sí mismo. Dijo Rabbi Zutra ben Tovia, en nombre de Rav, ¿qué reza Dios? Él reza así:
que sea mi voluntad que mi misericordia venza mi ira y mi misericordia prevalezca sobre mis atributos para que pueda tratar a mis hijos con el atributo de la misericordia, en hebreo Bemidat Rachamim. Según este texto tan vivo, Dios tiene un deseo profundo, mostrar misericordia hacia sus hijos, mostrar misericordia a cada uno de nosotros. ¿Significa esto, pues, que la misericordia y la justicia de Dios se contraponen? De ninguna manera. Lo digo porque hoy en día existe cierta confusión sobre el concepto de misericordia. En primer lugar, porque cada uno tiende a crearse un Dios a su imagen y semejanza. En segundo lugar, porque a menudo la misericordia y la justicia se contraponen, mientras que para quien está iniciado no es así en absoluto, como veremos. Porque en la fe cristiana no hay contradicción entre los atributos divinos. Dios es uno. Como afirma, por ejemplo, San Ambrosio, dice así en latín: lique tigitur justitiam esse misericordiam et justitiam esse misericordia. Es claro que la justicia es misericordia y la misericordia es justicia. También para Santo Tomaso de Aquino, la misericordia no elimina la justicia, sino que es una cierta plenitud de la justicia. En latín, misericordia non tollit justitiam, sed est quedam justitiae plenitudo. Entonces, la misericordia es una cierta plenitud de la justicia. Esta premisa reviste una importancia fundamental. Cuando Dios revela su justicia, esta nunca entra en oposición con su misericordia. Por ejemplo, el mismo infierno, que es la manifestación más evidente de la justicia de Dios, es un corolario de su amor y de su misericordia. ¿Por qué? Porque puesto que Dios ama al hombre con un amor total e incondicional, no puede sino dejarlo libre y no excluir la posibilidad de que el hombre lo rechace, que rechace a Dios. En este sentido, el infierno, más que ser un fruto de una condena de Dios, es una autocondena del hombre, porque, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Queremos, pues, en este episodio ir a las fuentes del concepto de misericordia en la Escritura y después en la tradición de la Iglesia. Quiero desarrollar esta catequesis en 4 puntos. Antes de todo, los Rachamim de Dios en el Antiguo Testamento, después las entrañas de misericordia divinas reveladas en Jesucristo, después la misericordia y la maternidad de la Iglesia y al final las obras de misericordia del cristiano. Primero, los Rachamim de Dios en el Antiguo Testamento, las entrañas de misericordia. En el Antiguo Testamento, la respuesta al pecado del pueblo es la revelación de la misericordia de Dios, que permanece siempre, para siempre fiel a la alianza, como se atestigua, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, donde se dice: el Señor tu Dios es un Dios misericordioso, en hebreo el Rahum, no te abandonará, ni te destruirá, no olvidará la alianza que juró a tus padres. Ese amor misericordioso, lejos de ser superficial o emotivo, brota de lo más íntimo del ser de Dios. Porque en hebreo hay 2 términos que expresan especialmente la misericordia divina. El término Chesed, que expresa la fidelidad paterna, la misericordia, el amor paterno, y Rachamim, que indica más bien el aspecto materno de la misericordia. El término hebreo Rachamim significa literalmente entrañas de misericordia, y designa el sentimiento interior de misericordia, ternura y compasión. Proviene de otro término hebreo, que es el término rechem, que designa el vientre materno, la matriz. Y eso es maravilloso. El término rachamim, misericordia, en el Antiguo Testamento está vinculado, por lo tanto, al aspecto materno del amor, a la idea de transmitir la vida y de cuidar un niño, satisfacer sus necesidades y hacerlo crecer, y aún más, ¿por qué es tan importante? Porque Rechem Matriz señala que la misericordia de Dios tiene el poder de engendrarnos,
de hacernos renacer. Podemos nacer de nuevo y desde lo alto, como dice Jesucristo a Nicodemo. Entonces la misericordia de Dios no viene solamente a ajustar, a arreglar algunas cositas de nuestra vida, sino que de verdad viene a hacer de nosotros una nueva criatura. Dice Nicodemo a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el vientre de su madre? Sí, se puede. Esto es el régimen de Dios, los rajamín de Dios. Las entrañas de misericordia de Dios tienen el poder de hacernos nuevos, resucitados en Jesucristo, nuestro Señor resucitado. Quiero señalar también que la raíz más frecuente en el Corán es precisamente esta raíz árabe, rahm, que aparece allí en el Corán más de 600 veces. Claramente son muy famosos los títulos del Corán, retomados claramente por el Antiguo Testamento, que son Rahman y Rahim, o sea, el misericordioso. O es muy famoso también el epónimo divino, el título divino Arham Rahimim, que es el más misericordioso de los misericordiosos. Es interesante porque en árabe, yo claramente sirvo también como presbítero, como sacerdote a los cristianos árabes. Es muy interesante porque el término misericordia, también en árabe, viene del término rahm, que quiere decir útero, matriz. Entonces el término rahme, misericordia, viene del término rahm, que quiere decir vientre materno. La imagen del amor maternal se presenta varias veces en el Antiguo Testamento, en particular en los profetas, con diferentes matices. En algunos textos se evoca dicha imagen para afirmar que el Señor, habiendo creado a Israel, lo considera un hijo al que está profundamente unido y por cuyo extravío se aflige grandemente. Dios se aflige grandemente por nuestros extravíos. Dice en el libro del profeta Oseas, dice Dios mismo: ¿cómo podría abandonarte, Efraín? ¿Cómo entregarte a otros, Israel? Mi corazón se conmueve dentro de mí, mi interior se estremece de compasión. Entonces el término Rahamim indica la riqueza de los sentimientos de una madre hacia el hijo de sus entrañas: afecto, ternura, amor, compasión, gratuidad. Dice Dios en el libro del profeta Isaías, al capítulo 49, ¿acaso se olvida una madre de su niño o una mujer de su niño, de modo que no se conmueva por el hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo por mi parte nunca te olvidaré. El pueblo de Israel es por tanto un hijo muy querido y predilecto para Dios, quien siempre se acuerda de él con afecto y por quien siente una profunda ternura, como dice el libro del profeta Jeremías al capítulo 31. Tal afecto es perenne e irrevocable, dice Dios a su pueblo en el libro del profeta Isaías: con afecto perenne me he compadecido de ti. El amor misericordioso de Dios, fuente de agua viva, da vida y recrea al hombre caído en la idolatría y en el pecado. En el Salmo 51 se invoca la misericordia y el amor de Dios con un inicio muy intenso desde el punto de vista teológico, que traducimos así, más literalmente, para que se pueda saborear mejor la fuerza de las expresiones hebreas. Lo voy a traducir literalmente del hebreo: ten piedad de mí, oh Dios, según tu misericordia, y aquí se utiliza el término Gesed, y después según la grandeza de tus entrañas, según la grandeza de tu Rahamim, según la grandeza de tus entrañas, borra mi pecado. Después de haber rezado con un canto, vamos a
ver cómo toda esta realidad se ha cumplido en Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a rezar con un canto de Atenas, un canto a la Divina Misericordia o fuente de vida. Oh fuente de vida, misericordia divina, derrámate, derrámate sobre nosotros. Oh fuente de vida, misericordia divina, derrámate, derrámate sobre nosotros. Oh Jesús, confío en ti. Oh Jesús, confío en ti. Oh fuente de vida, misericordia divina, derrámate, derrámate sobre nosotros. Oh Jesús, confío en ti. 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 Entonces, en este episodio estamos profundizando en los Rachamim, como se dice en hebreo, o sea, las entrañas de misericordia de nuestro Dios, término que viene de una raíz resh het mem, de cual raíz viene también el término rechem, que quiere decir matriz, vientre de una madre, vientre materno. Y quiero subrayar esto para decir que Dios tiene el poder de engendrarnos de nuevo. Esta es la resurrección. Es posible resucitar con Cristo por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios. Y como he hablado del aspecto materno de la misericordia de Dios, quiero aquí también precisar algo muy importante. Cuidado que Dios no es ni hombre ni mujer, son imágenes. Entonces, Dios es presentado en el Antiguo Testamento como Padre. Ese nombre es fundamental, absolutamente, pero Dios es presentado también con aspectos maternos, de ternura, de compasión, y sobre todo con este aspecto del poder de Dios de engendrarnos de nuevo. Entonces, vamos a ver ahora cómo las entrañas de la misericordia divina se han revelado en Jesucristo, este culmen de toda la historia de la salvación. Y quiero decir algo un poquito difícil, pero espero aclararlo bien. En el Nuevo Testamento aparece un verbo griego difícil de traducir a nuestros idiomas. Se trata del verbo splanchnisestai, que comúnmente se traduce como tener compasión.
Sin embargo, mientras que la compasión puede indicar un sentimiento que permanece en la esfera más exterior de la persona, el verbo griego denota algo mucho más íntimo y muy profundo. El verbo deriva del término griego splanchna, que a su vez traduce el término hebreo rachamim, el cual, como se ha visto anteriormente, designa las entrañas de la misericordia. En consecuencia, el verbo splanchnisesai, utilizado en el Nuevo Testamento, expresa la idea de una misericordia profunda, visceral, por así decirlo. En el Nuevo Testamento este verbo suele tener a Jesús como sujeto. Jesús siente una compasión visceral por las multitudes, un amor profundo. Al verlas postradas y sin guía, cuando el Señor nos ve sin pastor, sin guía, dice el Evangelio de Mateo, también el Evangelio de Marco, que Jesús al ver a las multitudes tiene compasión de ellas, se utiliza el verbo esplangnizse, tuvo compasión de ellas porque estaban cansadas y agotadas como ovejas sin pastor. También en otros pasajes del Nuevo Testamento, el hecho de ver a las multitudes provoca en Jesús una actitud de profunda misericordia, expresión de los rachamim divinos. Por ejemplo, en Mateo 15:32, la actitud de Jesús se debe al hecho de ver a las multitudes hambrientas y sedientas. Esa actitud, además de paterna, es sobre todo maternal. Jesús ve a sus hijos hambrientos y sedientos y siente misericordia por ellos, así como una madre se preocupa de saciarlos. En otros casos, la actitud de rachamim de Jesús surge del encuentro con los pobres, los enfermos y los que sufren. Entre ellos, Jesús siente compasión, se utiliza de nuevo el verbo splanchnisesai, un amor visceral, una compasión visceral, al ver el llanto de la viuda ante la muerte de su único hijo. Es muy interesante, es como si Jesús se identificara con el dolor de esta madre, la compadeciera en el sentido más profundo de la palabra, y si se pone esto en paralelo con el dolor de María, que sin duda Jesús presintió en el acontecimiento antes mencionado, o sea, en este llanto de la viuda ante la muerte de su único hijo, si se pone esto en paralelo, se vislumbra la profundidad del sentimiento de Jesús. Se trata de una actitud profundamente materna. No es casualidad que el verbo griego se emplee en tres importantes parábolas sobre la misericordia divina. Así, por ejemplo, en la parábola del siervo despiadado, cuando el Señor tiene compasión del siervo que le suplica. Después en la parábola del buen samaritano, que tiene compasión de ese hombre caído en los brigantes. Y en la del hijo pródigo, para expresar el sentimiento del padre hasta el hijo que vuelve a su casa. Estas tres últimas apariciones muestran claramente tres cosas. Primero, se trata de una actitud paterna y no solo materna. Segundo, Jesús utiliza con frecuencia este verbo en las parábolas, lo que indica que para él era una actitud fundamental para expresar la misericordia. Tercero, en la interpretación de las parábolas, la actitud puede referirse a Dios, el Padre misericordioso, y al mismo Cristo, que es el verdadero buen samaritano. Después, en el Benedictus, se hace referencia a las entrañas de misericordia de nuestro Dios, traducido como bondad misericordiosa de nuestro Dios, o en otras maneras, pero literalmente se dice gracias a las entrañas de misericordia de nuestro Dios. En una palabra, en Jesucristo, la misericordia divina misma ha visitado al hombre. Por las entrañas, gracias a las entrañas de misericordia de nuestro Dios, nos visitará un sol o una estrella desde lo alto, que es Jesucristo mismo. Después, para comprender en profundidad la importancia del aspecto maternal de protección y misericordia en el Nuevo Testamento, un texto que conviene profundizar es Lucas 13:34, donde el mismo Jesús, dirigiéndose amorosamente a Jerusalén, ciudad querida de donde transmitimos, confiesa que tantas veces ha querido reunir a sus hijos como una gallina a sus
polluelos bajo sus alas. Aunque la imagen sea claramente teriomórfica, o sea, cogida por el mundo animal, la idea que quiere transmitir es sin duda maternal. Tampoco San Pablo oculta que su actitud de apóstol fue amorosa hacia las comunidades que él fundó, de las cuales era catequista, apóstol, hasta el punto de ser maternal. Dice en la carta a los tesalonicenses: nos mostramos amorosos entre vosotros como una madre cuida a sus hijos. Ahora, según la tradición judía, en la oración de súplica e intercesión es necesario invocar a los Rajamim, a las entrañas de la misericordia divina. Por ejemplo, esta idea se encuentra en la intercesión de Daniel, en el libro del profeta Daniel 9:18. Dice así el profeta: no es por nuestra justicia que te presentamos nuestras súplicas, sino por tus grandes entrañas de misericordia. En este contexto, cabe destacar la importancia de la expresión contenida en la carta a los Romanos 12:1, dice San Pablo a los fieles de su comunidad: os exhorto pues, hermanos, por las entrañas de misericordia de Dios. Así se dice literalmente. Cabe preguntarse si la frase por las entrañas de misericordia de Dios era una expresión estereotipada en la oración. Como se ha señalado también en Lucas 1:78, en la oración del Benedictus, en el cántico de Zacarías, se utiliza la expresión por las entrañas de misericordia de nuestro Dios. Ciertamente, desde tiempos antiguos, la mención de las entrañas de misericordia divina en la oración y en la intercesión revestía gran importancia. Este elemento, que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, es retomado por el Nuevo Testamento y también por la tradición rabínica y litúrgica. O sea, se le recuerdan a Dios sus entrañas de misericordia para que Dios se acuerde de su bondad misericordiosa. O sea, el memorial es así bilateral, o sea, por parte del hombre y por parte de Dios. Se apela en una palabra al amor maternal de Dios. Entonces podemos concluir que existe una perfecta continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre la actitud de Dios y de sus enviados por un lado y la de Jesús y los apóstoles por otro. Desde el punto de vista teológico se puede extraer esta conclusión. Con la actitud expresada por el verbo splagchnizomai, sentimiento que brota de lo más profundo, más íntimo del hombre, Jesús revela su propia profundidad. Esto es fundamental. Jesús revela su propia profundidad, que es la profundidad abismal de Dios mismo. O sea, la profundidad de Dios son sus rajamim, su misericordia, sus entrañas de misericordia. Y esto se revelará por excelencia en el momento de la cruz, donde se revela la profundidad del amor de Dios y de sus rajamim. A través del costado traspasado de Cristo se abre el abismo de la misericordia de Dios. Hay esperanza para todos, hay misericordia para todos, sí, la acogemos claramente, si nos convertimos. Del mismo modo, el velo del templo que se rasga en el momento de la muerte de Cristo, en el Evangelio de Mateo 27, no indica una maldición para los judíos, como por ejemplo en el film La Pasión de Mel Gibson o The Passion. Si se ve esta película, a lo mejor se puede deducir. No, aunque el film La Pasión es maravilloso, pero el velo del templo que se rasga en el momento de la muerte de Cristo no indica una maldición para los judíos o hacia los judíos, sino la apertura de las puertas de la misericordia, en hebreo Sha'arei Rachamim. Para los cristianos, como se dice en la carta a los hebreos, cada día es Yom Kippur, o sea, cada día es el día de la expiación, porque las puertas de la misericordia están siempre abiertas para nosotros en el Mesías, en nuestro Señor Jesucristo. Y como dice el autor de la carta a los hebreos, en el camino nuevo y vivo
que Cristo ha inaugurado para nosotros a través del velo, es decir, su carne. O sea, a través del velo del verdadero templo que es Cristo, del velo de su carne, se han abierto para nosotros los tesoros divinos de la misericordia. Ahora pasamos al tercer punto, la misericordia y la maternidad de la Iglesia, que es un aspecto muy importante, fundamental. La Iglesia nace precisamente de la misericordia de Dios en Jesucristo y solo desde esta perspectiva se puede comprender la experiencia de la Iglesia como madre, nuestra Madre Iglesia. La Iglesia, esposa de Cristo, participa de los frutos de la redención de su esposo a través de los sacramentos de su esposo Cristo. La Iglesia, por obra del Espíritu Santo, engendra hijos de Dios mediante las aguas bautismales. Exclama San Agustín: oh Iglesia católica, madre verdadera de los cristianos. Y así lo afirma San Cipriano: no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la Iglesia por madre. En esta célebre frase está implícita la profunda unidad entre la acción regeneradora de Dios a través del bautismo, que dona una nueva naturaleza de filiación de hijos de Dios, y la participación de la Iglesia en este misterio de salvación. Al mismo tiempo, la Iglesia debe su ser a la paternidad divina. Entonces, la maternidad eclesial, la maternidad de la Iglesia, manifiesta toda su fecundidad, ¿dónde? Dando a luz a los hijos de Dios por medio de las aguas bautismales. Así, la fuente bautismal es el vientre de la Madre Iglesia, es el útero, es la matriz de nuevos cristianos. Y San Ambrosio establece un paralelismo entre el nacimiento del Verbo en el seno de María y el nacimiento de los cristianos como cuerpo de Cristo en el seno de la Iglesia. Del seno inmaculado de la Iglesia, dice San Ambrosio, nacen los hijos de Dios, que salen inmaculados del seno de la Madre. Así las aguas bautismales que se encuentran en el seno de la Iglesia hacen posible esa pureza en los hombres. Es pureza en el sentido de las túnicas blancas, hoy es también domingo en Albis, porque por una semana los recién bautizados en la Iglesia antigua se revestían de túnicas blancas. ¡Qué maravilla! La naturaleza divina. Entonces, las mismas aguas bautismales constituyen el útero, el seno donde nacen los hijos de Dios. Y las aguas bautismales hacen posible eso ser nueva creación, nueva criatura, gracias al seno de la Iglesia, gracias a las aguas bautismales. También San Agustín se refiere a la Iglesia como una madre virgen y pura que, como dice San Agustín, engendra cada día nuevos miembros de Cristo. La Iglesia desde tiempos antiguos ha expresado esta misericordia y maternidad espirituales en el catecumenado, que es no por casualidad un camino bautismal en el que el catecúmeno es conducido al renacimiento espiritual en las aguas del bautismo, y como ha dicho el Concilio Vaticano II, hay que repristinar el catecumenado, es fundamental para los no bautizados y también, como ha dicho muy bien San Pablo VI, para los que han sido bautizados pero no suficientemente catequizados para redescubrir todas las riquezas del santo bautismo. Ahora, como hemos hablado de la maternidad de la Iglesia, vamos a rezar con un canto de la Virgen María, nuestra Madre, porque lo que se predica de la Virgen María se predica de la Iglesia. La Iglesia es madre, la Virgen María es madre, entonces rezamos con fuerza, con celo, a la Madre de la Misericordia, la Santa Virgen María. María,
Madre del camino ardiente. Tú nos libras del fuego de las pasiones, con el rocío de tu intercesión. Tú nos libras del fuego de las pasiones, con el rocío de tu intercesión. En esta última parte del presente episodio quiero tratar de las obras de misericordia del cristiano. En los tres primeros puntos que hemos tratado se fundamentan las obras de misericordia a las que está llamado el cristiano, a las que estamos llamados todos nosotros. Sin esta base indispensable, el cristianismo se reduce a una obra social y la Iglesia a una ONG. Y no es así. Las obras de misericordia son una imitatio Dei, como se dice en latín, una imitación de Dios. Dios es el modelo de las obras de misericordia que el hombre está llamado a realizar. Dios mismo enseña con sus acciones en la historia de la salvación las obras que mandará al hombre. Antes de mandarlas, Él mismo las realiza. Esta concepción está implícita en el Evangelio de Lucas 6:36, que dice en griego: gineste oiktirmones kathos kaio pater iumon oiktirmon estin. Sed misericordiosos como es misericordioso vuestro Padre Celestial. Es maravilloso. Y el paralelo de Mateo dice: sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. ¿Cuál es la perfección del cristiano? La misericordia. ¿Cuál es la perfección de Dios? La misericordia. ¡Qué maravilla! La tradición cristiana, siguiendo los pasos del judaísmo y como un árbol que tiene en él sus raíces, ha señalado una serie de obras de misericordias corporales y espirituales. Y también esto se encuentra ya en la tradición judía. Son obras que ya Dios ha cumplido y que nosotros, sobre las huellas mismas de Dios, estamos llamados a cumplir. Así como, por ejemplo, Dios visitó a Abraham dolorido por la circuncisión con los 3 ángeles a Mambré, porque antes se narra la circuncisión, así el hombre está llamado a visitar a los enfermos. Entre las obras de misericordia corporales, la tradición judía añade además la de asistir a la boda. La primera obra de misericordia que Dios realizó. Es muy interesante porque en la tradición judía la boda constituye el colmo de la alegría. Significa alegrarse con quien está en la alegría. Y no es casualidad que el primer signo de misericordia que Jesús realiza en el Evangelio de Juan sea exactamente en el contexto de las bodas de Caná. Y la última es la resurrección de Lázaro, que también es
la última obra de misericordia, según la tradición judía, porque Dios resucita a los muertos y así el hombre es llamado a visitar los muertos, a asistir a las exequias, a los funerales. La tradición de la Iglesia ha querido formular también las obras de misericordia espiritual, además de las obras de misericordia corporal. Entre ellas, entre las obras de misericordia espiritual, se encuentra la de soportar a las personas molestas. Por lo tanto, también vosotros que me escucháis estáis ejerciendo la misericordia en caso de que este episodio les haya resultado en algún momento un poquito pesado. Espero que no. Entonces, mediante las obras de misericordia corporales, tocamos la carne de Cristo en los hermanos y hermanas que necesitan ser alimentados, vestidos, alojados, visitados. Es maravilloso. O sea, claro que nosotros podemos tocar la carne de Jesucristo en este tiempo de Pascua, en la liturgia, en las liturgias pascuales, en la Eucaristía eminentemente. En su palabra también tocamos de alguna manera la carne misma de Cristo resucitada, pero también podemos tocar la carne de Cristo en nuestros hermanos y hermanas. Además de la imitación de Dios, hay sin embargo dos aspectos que constituyen una novedad del cristianismo, claramente con respecto al judaísmo. En primer lugar, en el cristianismo la misericordia es fruto de la gracia y de la nueva vida divina recibida, y por ello la mediación de la Iglesia y su maternidad son esenciales para los cristianos. En segundo lugar, estos nunca pueden prescindir de la encarnación. Si bien es cierto que ya en el judaísmo el otro es imagen de Dios, se dice en el libro del Génesis, Jacob dice a Esaú, he visto tu rostro como se ve el rostro de Dios. Entonces, el otro es imagen de Dios. Si ya esto es cierto, y es importante porque todos nosotros debemos transformar el homo homini lupus, o sea, el hombre es un lobo para otro hombre, en homo homini deus, el hombre es Dios para el otro hombre. Pero para los cristianos esto vale mucho más, porque el otro, para nosotros los cristianos, es Cristo, porque Dios se encarnó en Cristo y de esa manera, como dice el Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes 22, Cristo encarnándose se unió de alguna manera a cada hombre. El otro es Cristo. El mismo Jesucristo se identifica con los pequeños del Evangelio, que no son solamente los pobres. Cuidado, ante todo son los apóstoles. Y luego claramente Jesucristo se identifica con todo hombre, y especialmente con el hambriento, el sediento, el forastero, el desnudo, el enfermo, el preso, etc. Como dice Mateo 25. Y para nosotros los cristianos, y en esto sí debemos ser radicales, el otro es Cristo, es Dios mismo. Porque en la carne de Cristo, el otro, y especialmente el pobre se hace visible. Es como un misterio, el misterio inaudito y escandaloso de la prolongación en la historia del sufrimiento del Cordero Inocente. Como han dicho también los pontífices, una expresión muy interesante que dice que prácticamente el otro es como la zarza ardiente de Moisés, ante del cual podemos quitarnos las sandalias. Es interesante porque en la tradición judía hay un texto fascinante sobre el Mesías y su misericordia hacia los enfermos, prácticamente hacia cada uno de nosotros. Se encuentra en un texto místico que se llama Zohar y dice así:
En el jardín del Edén hay un palacio llamado Palacio de los Hijos de la Enfermedad, Palacio de los Enfermos. El Mesías entra en este palacio y recoge todo el dolor y todo el castigo de Israel. Todos ellos vienen y descansan sobre él. Qué maravilla, descansar sobre Cristo. Y sigue, él, el Mesías, los aligeró sobre sí mismo, porque no había nadie capaz de llevar los castigos de Israel por las transgresiones de la ley, como está escrito, él cargó con nuestras enfermedades. Entonces ya el Mesías que espera a Israel trae la redención para los últimos, para todos nosotros, para todos los enfermos, y todos nosotros somos enfermos. Y esto lo hace a través de la misericordia. Interesante, es muy interesante un texto de Nietzsche, claro que es todo lo contrario, claro, con comparación a nuestra fe, pero él dice prácticamente que, quiero leer este texto de Nietzsche en el Crepúsculo de los ídolos, dice que el cristianismo, por su raíz judía y comprensible solo como fruto de este terreno, cuidado cómo Nietzsche había entendido esto, dice que el cristianismo, por su raíz judía y comprensible solo como fruto de este terreno, representa el movimiento opuesto a toda moral de la cría de la raza, del privilegio. Es la religión antiaria por excelencia. Y dice, el cristianismo, el derrocamiento de todos los valores arios, la victoria de los valores chandala, el evangelio predicado a los pobres, a los humildes, la revuelta general de todos los pisoteados, los miserables, los fracasados, los desdichados contra la raza, la venganza inmortal de los chandala como religión del amor. Él lo dice claramente con desprecio, ¿no? Para nosotros, claro, es todo lo contrario. Esta es la revolución del cristianismo a través de la misericordia. O sea, los cristianos que creen en el Mesías, que con inmensa misericordia se ha cargado con todos los sufrimientos. Nosotros que creemos en el Mesías, Jesucristo, que con inmensa misericordia se ha cargado con todos nuestros sufrimientos y nuestros pecados, estamos llamados a conocer, comprender y cargar con el dolor y el pecado de cada hombre, con la misma misericordia divina que se ha revelado en él, en virtud de su Espíritu, y que ha sido derramada con abundancia en nosotros, y que el Señor quiere derramar sobre nosotros en este domingo de la Divina Misericordia, en estos 50 días de Pascua, porque Cristo ha verdaderamente resucitado y nos precede en Galilea. Nosotros, aquí en Oriente Medio, nos saludamos los unos a los otros con este saludo en árabe: Al-Masih Qam, Haqqan Qam, Cristo ha resucitado, ha verdaderamente resucitado, y Cristo es nuestra esperanza, nuestra misericordia. En Él tenemos la posibilidad de vivir una vida nueva, siendo nuevo en Él, que es el novus por excelencia, la novedad de nuestra vida, su santa resurrección, que nos hace renacer de nuevo, ser nuevas criaturas. Muchas gracias y hasta la próxima. Os deseo un feliz tiempo de Pascua y una buena prosecución con los programas de Radio María. Gracias, hasta la próxima. Alleluia.
Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio. לא יירא ליבי אם תקום עליי